Hola hermanos y hermanas de Amisadai, somos Iglesia, somos Amisadai. Y hoy quiero compartir de lo cual han estado hablando mis hermanos en esta semana, de ser apasionados por la presencia de Dios. Quiero contarles que cuando yo era chiquitita, más chiquitita que ahora, yo participaba en una iglesia evangélica bautista. En realidad me crié ahí, crecí allí y aprendí muchas historias bíblicas, muchos cánticos y muchos versículos bíblicos de memoria. Me aprendí algunos textos que eran muy importantes. Por ejemplo, el texto del gran mandamiento, cuando los fariseos le preguntan a Jesús cuál es el gran mandamiento. Y Jesús les dice que el gran mandamiento es amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Otro evangelio dice también con todas las fuerzas. Eso lo podemos encontrar en Mateo 22:37. Y yo no entendía mucho de lo que eso trataba, solamente lo repetía. Y saben que yo pensaba que ser cristiana tenía que ver con repetir una oración que me habían enseñado y con aprender ciertas reglas y poder cumplirlas para poder llegar al cielo. De hecho, atrás de nuestro templo había un cuadro y en ese cuadro había dos caminos, un camino angosto y un camino ancho. En el camino angosto había mucho sufrimiento, habían espinas, habían piedras, habían en realidad cosas muy difíciles que atravesar, pero al final llegabas al cielo. En cambio, en el camino angosto había fiesta, había alegría, había diversión, había disfrute. Y al final sí, llegabas al infierno. A nosotras con mis amigas nos daba un poco de miedo mirar ese cuadro. Y la verdad no nos gustaba mucho. Pero yo a veces lo iba a ver y pensaba que la vida cristiana era así. Una vida de mucho sacrificio, de hacer muchas cosas para poder llegar al cielo y ganarlo. Gracias a Dios, Él me encontró cuando yo tenía 16 años y me mostró una senda de vida totalmente diferente. Y yo quiero compartir con ustedes un versículo que escribió David, el salmista, y que realmente es un versículo que habla de la presencia de Dios, de lo que podemos experimentar en la presencia de Dios y en una vida con Dios. Es el Salmo 16:11. Este salmo dice así: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿A cuántos les gustan las delicias? Yo acá tengo un rico chocolate que me encanta y en realidad lo encuentro delicioso. Pero ¿sabe qué? La presencia de Dios es mucho más deliciosa y yo no tenía idea de esto. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces las reglas reemplazan las relaciones. Y la verdad es que la vida con Dios tiene que ver todo con una relación con Él. Jesús hizo posible que pudiéramos tener acceso directo a su presencia. Ya no necesitamos tener una vida llena de sacrificios y llena de penitencia para alcanzar al Señor. Cristo lo hizo posible, Él hizo el sacrificio para que tú y yo podamos acceder libremente a su presencia. Obviamente hay un costo de ser discípulo, obviamente que sí, pero los beneficios son muchísimo mayores. Y yo descubrí eso a los 16 años, una vida vacía, sin propósito y sin significado. Cristo la cambió por una vida llena de propósito, una vida llena de disfrute también en su presencia. A pesar de que hay cosas difíciles en el camino, a pesar de que sufrimos, a pesar de que hay valles de sombras, valles de muerte, ese gozo que encontramos en su presencia es nuestra fortaleza para enfrentar el día a día, es nuestra fortaleza para enfrentar tiempos malos, porque no tiene que ver solo con emociones, no tiene que ver, ¿cierto?, solamente con los sentimientos que podemos tener, sino que el gozo es algo que permanece. Igual como el amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, ¿verdad? No se nos pide solamente que amemos a Dios con nuestras emociones, también con nuestro intelecto, también con lo que pensamos, con lo que reflexionamos y también con las fuerzas que tenemos, con todo lo que hacemos, con todo lo que somos como seres humanos. Debemos amar al Señor. De eso se trata, ser apasionados por Dios. Y sabe que cuando encontramos esto que encontró el salmista, el deleite en su presencia, eso nos apasiona, eso nos llena de fuego, ¿cierto? Esa llama arde y queremos compartir con otros lo que Jesús hizo por nosotros. Sabe que a los fariseos les pasaba mucho esto que me pasaba a mí,
que las reglas reemplazaban la relación. Ellos estaban tan centrados en las reglas que nunca pudieron ver a Jesús, a pesar de que Jesús estuvo allí en la manifestación, ¿cierto? La encarnación de Dios, era Dios mismo. Y la mayoría de ellos no pudo verlo. Estaban centrados en la regla, en la tradición. Y muchas veces nosotros nos centramos también en las reglas, en las tradiciones. Y venimos a Dios porque pensamos, ¿cierto?, que haciendo cosas buenas vamos a lograr acceder a Él. Pero en realidad no le estamos buscando a Él, estamos buscando otras cosas muchas veces. A veces, ¿cierto?, las personas se acercan a Dios porque quieren que les dé algún milagro, porque quieren que les ayude en algo, porque quieren que les dé dones o también prosperidad, pero no para conocerle, para disfrutarle, para compartir en su presencia. Y eso es lo que el Señor quiere, como los niños, ¿cierto?, que se acercaban a Él simplemente porque Él, ¿cierto?, era maravilloso, porque Él era bello, porque Él era un deleite. Y eso es lo que dice David, que esta es la vida, que esta es la senda de la vida. Entonces tengamos cuidado de cuando las reglas o la tradición reemplaza nuestra pasión. Isaías 29:13 habla acerca de eso, habla de que el pueblo de Israel le alababa de boca, ¿cierto?, pero no entendía en realidad lo que hacía. Solamente tenían una obediencia a Dios solamente porque eran reglas aprendidas, eran cosas que repetían de memoria, como lo que me pasaba a mí. Pero el Señor no quiere eso, Él quiere una obediencia que se base en el conocimiento y en el amor. La obediencia sin amor es solamente ley, y Cristo vino para traernos un nuevo pacto, mucho mejor que la ley. Un nuevo pacto donde nos relacionamos con Él, donde esa relación que estaba quebrada ya no está quebrada. Podemos tener de nuevo acceso a esta relación maravillosa. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. ¿Sabe? A veces también la ocupación reemplaza la pasión. Es decir, estamos tan ocupados que no podemos disfrutar a Dios. Como le pasó a Marta, ¿verdad? Marta y María eran dos hermanas y Marta siempre estaba muy ocupada con los quehaceres. Y Jesús le dice, ¿cierto?, cuando ella dice, ¿por qué María está ahí escuchándote, está a tus pies y no me está ayudando? Era la tradición que las mujeres estuvieran sirviendo y no estudiando ahí a los pies del maestro. Pero Jesús le dice, Marta, estás afanada, estás turbada, pero María ha escogido la mejor parte y yo no se la voy a quitar. Escojamos la mejor parte. La ocupación, las actividades no nos van a llenar. A veces estamos tan ocupados o preocupados, ensimismados en nosotros mismos, que no nos damos el tiempo de pasar con Jesús, de estar ahí a sus pies, de aprender de Él, ¿cierto? De tener esta lectura bíblica, de poder orar, ¿cierto? De poder alabarle cada día, de poder tener estas disciplinas espirituales que nos acercan a Él, que nos ayudan a relacionarnos, ¿cierto?, con Cristo. También nos pasa a veces con las personas de nuestra familia. Las tenemos cerca, pero muchas veces no las disfrutamos por nuestra ocupación o nuestra preocupación también. Así que pensemos en eso también, en las preocupaciones o en las ocupaciones que estamos teniendo y que nos impiden a veces disfrutar de Dios y experimentar su presencia y ser apasionados por su presencia. No podemos ser apasionados por su presencia si no pasamos tiempo allí, si no pasamos tiempo conociéndole, disfrutando, ¿cierto?, y siendo llenos de Él. Es imposible. A veces hay otras cosas que nos afectan. Por ejemplo, cuando tenemos un pecado que no hemos confesado, ese es un tope también, ¿verdad? Es un tope que no nos permite acercarnos confiadamente. Pero el Señor nos ha dicho que dejemos todo peso y todo pecado que nos asedia para poder seguir este camino, para poder seguir esta carrera. Hay pesos también que nos asedian. Por ejemplo, un corazón roto, heridas del alma, que a veces, ¿cierto?, no nos dejan avanzar y no nos dejan estar cómodos con el Señor, no nos dejan estar en una relación agradable con Él, o a veces relaciones que nos alejan también del Señor. Yo no sé cuál es tu caso, yo no sé si en realidad en tu vida hay mucha tradición, muchas reglas, o tal vez muchas heridas del alma que no has sanado, que se han convertido en raíces de amargura, que no te permiten disfrutar la presencia de Dios. O tal vez estás, ¿cierto?, con tu mente muy ocupada, como para ocuparte del Señor, o tal vez, ¿cierto?, hay relaciones que te alejan de Dios. Cada uno de nosotros tiene que evaluarse. Muchas veces perdemos la pasión, muchas veces, ¿cierto?, esto se va apagando. Pero entonces podemos volver a la llama, podemos volver al Señor.
Podemos volver a cenar con Él y a decir, Señor, quiero encender esta pasión. Y quiero de nuevo experimentar lo que experimentó el salmista, cuando él decía, esta es la vida, el Señor me ha mostrado la senda de la vida. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros experimentemos. Yo entendí cuando conocí al Señor, cuando Él salió a mi encuentro, que la vida cristiana no era como el cuadrito. La verdad es que el camino angosto era angosto, pero el camino no era una vida fome, una vida triste, una vida terrible, ¿cierto? De penitencias. No, era una vida en su presencia, una vida llena de gozo, una vida llena de algo maravilloso que a veces es difícil explicar con palabras. Pero la salvación no tiene que ver solo con el futuro, también con el presente, con la vida abundante a pesar de las circunstancias. Y eso es lo que descubrí y eso es lo que tenemos que compartir con todas las personas que a lo mejor piensan que la vida cristiana es muy fome y triste, porque es todo lo contrario en realidad. Y sabe, nosotros podemos ser espectadores o podemos disfrutar de la presencia de Dios. En Éxodo 33, del 8 al 11, comenta que la gloria del Señor venía, ¿cierto?, sobre el tabernáculo y que los israelitas se ponían desde lejos a mirar. Pero dice la Biblia que, Moisés estaba allí dentro, pero dice que Josué no se apartaba de allí. A pesar de que él a lo mejor no era en ese momento ningún líder de Israel, él estaba cerca de la presencia de Dios. Él quería ser espectador. Él no quería ser espectador. Él quería estar allí y disfrutar de esa presencia de Dios. Así que les invito a eso, a que podamos venir si estás sediento, venir si tienes hambre de Dios. Isaías 55, nos dice que vengan si tienes sed, si tienes hambre, ven al Señor. Porque Él es el único que puede saciar de verdad el alma humana, aunque no tengas nada que entregar a cambio. Él es el único que nos va a saciar. Y termino este tiempo leyendo nuevamente el Salmo 16:11, pero en la versión NTV. Dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Amén. Que el Señor nos conceda eso, la alegría de estar en su presencia y nos vuelva a apasionar de Él. Bendiciones, hermanos.